Jairito. Bien, buenas noches. Dispongámonos a conectarnos con nuestra realidad espiritual, lo que podríamos denominar nuestro mundo interior. Si lo deseamos, podemos cerrar los ojos. Divino Padre Universal, hoy te damos gracias por todo cuanto tenemos, por todo cuanto hemos tenido y por tu protección, asistencia y cuidado, no solamente de nosotros, sino de nuestras mentes, nuestras familias. Te pedimos esclarecimiento para entender y captar la exposición que nos hará nuestro querido hermano Armando Gutiérrez. También queremos dar nuestro permiso, nuestro consentimiento a nuestro ajustador para que guíe nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Que así sea. Amén, amén, amén. Amén. Gracias. Amén. Amén. Doctor Armando tiene el poder. Creo que está congelado. ¿Se congeló? Oh my God. Espero que no sea de miedo. Bueno, pues. Oh my God. No debería congelarse de miedo porque él se para frente a muchas personas. Bueno, voy a dejar de grabar un momentito por. Ajá, sí. Es que ha tenido problemas con el computador y cuando uno trabaja con una máquina que no es de uso corriente, siempre hay uno que otro detalle técnico. No le escuchamos. Adelante, Armando. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. No sé, he tenido problemas hoy con el equipo, pero muchas gracias por esta oportunidad para compartir con ustedes algunas lecturas, apreciaciones acerca de esta temática de los judíos, la Biblia hebrea y la visión del libro de Urantia. Siempre el pueblo judío es un pueblo por el cual sentimos admiración por todos esos paradigmas y todos esos desafíos que ha sufrido a lo largo de la historia, que ha vivido, pero pues esta es una óptica que vamos a compartir ahora, iluminada por el libro de Urantia desde esta perspectiva. Los temas que vamos a tocar, hay unos conceptos previos. Segundo, definir si es una raza, un pueblo. ¿Cuál es el origen de este pueblo judío? ¿Por qué los judíos tienen esta trascendencia espiritual? ¿Qué temas recibieron ellos de Egipto, de la Mesopotamia y de los griegos que incorporaron a su fe? Hablar de la Biblia hebrea o el Tanakh. Acá llegaríamos hasta la Biblia hebrea realmente. El Mesías judío es Jesús o fue Jesús. Terminar con el tema de Saúl y David y un pequeño epílogo. Son muchos más temas que resultaron interesantes para preparar esta conversación, pero pues los dejé de lado porque no me cabía el tiempo. En otra oportunidad los podemos complementar. Quisiera para comenzar hacer una nota sobre una referencia a una oración judía muy bella que encontré en una mikveh, que es una ceremonia de inmersión en el agua, como de purificación, que lo hace una persona que hace comentarios sobre el tema judío, que es Silvana Morá, y dice una oración que me pareció muy bella: Dios, creador y sostén de toda vida, permíteme dar un paso hacia una vida de sabiduría y buenas acciones. Permíteme dar un paso a una vida llena y de nuevos inicios. Pueda la palabra iluminar mi camino y que mi vida sea de bondad, humildad, amor, paz, alegría y salud. Ayúdame a usar mis habilidades para reparar este mundo. Ayúdame a mejorar la vida de mis seres queridos.
Dame la visión para reconocer mis capacidades únicas y para hacer del mundo un lugar mejor y el coraje para hacerlo. Bendíceme, Dios querido. Manténme a mí y a mis seres queridos con salud, seguridad y con fuerza. Enséñame a transformar mis debilidades en penas y las penas de nuestro corazón en un manantial de fortaleza y en una fuente de entendimiento y sabiduría. Allí yo le cambié, en la palabra se entendería la Torá. Unos conceptos previos para abordar el tema. El primero, que efectivamente al mirar esta vida del pueblo judío, nos enfrentamos a lo que se llama el paradigma de la complejidad, que es poder entender estos fenómenos históricos, religiosos, espirituales, que forman parte de un tejido altamente complejo, un tejido donde están conectadas todas esas realidades y que no se pueden analizar aisladamente, que son esencialmente una realidad compleja. Ese modelo de pensamiento fue postulado desde el año 77 por Edgar Morin y creo que aplica. No sé si pueda llegar a desentrañar ese nivel de complejidad, pero es el propósito. El segundo aspecto interesante es la arqueología bíblica. Hoy hay una corriente muy importante que se especializa en el análisis histórico, arqueológico de los relatos bíblicos, del antiguo Tanakh, incluso del Nuevo Testamento. Y esa arqueología bíblica también ayuda a entender los conocimientos que tenemos de algunos datos históricos bíblicos de gobernantes, personajes, batallas y ciudades, porque no siempre esta Biblia hebrea corresponde estrictamente a una narración histórica. A veces hay desfases que deben ser entendidos, pero es muy interesante lo que aporta la arqueología bíblica. En tercer lugar, la visión del libro de Durantia en cuanto hay una religión evolutoria y una religión revelatoria, y que la religión evolutoria no siempre es lógica, es creación humana, proviene a veces del temor a lo desconocido. Los dioses existen a semejanza de los hombres, mientras que la religión revelatoria es expuesta por el verdadero mundo espiritual como una manifestación superintelectual del cosmos hacia los hombres, es la verdad misma. Y en este proceso vemos cómo avanza en esta historia del pueblo judío esa religión evolutoria. La primera pregunta entonces para resolver ¿son los hebreos o judíos una raza? Ahí entendemos eso, que hay una raza judía. Y es claro que no hay un ADN biológicamente identificable de los israelitas, que el concepto racial en este caso no existe, sino que hay una mezcla de muchas razas que va configurando lo que es el pueblo judío. No hay una filiación genética que identifique al pueblo de Israel. Eso entonces es un elemento importante. No hay una ascendencia común genética, dicen los mismos judíos, como Silvana Morá. No es una etnia, no hay características culturales uniformes por su diversidad. Son aquellos que adoptaron el monoteísmo, las prácticas religiosas judías y la ley judía. Incluso hay rabinos muy famosos que no siendo judíos se convirtieron al judaísmo. Entonces ese es un elemento importante, no hay una raza. Es también una nacionalidad, no necesariamente. No todos los judíos son parte del Estado de Israel. Hay israelitas ateos, cristianos, judíos, musulmanes. El Torá se usa como la palabra nación o pueblo, pero en la época moderna el judaísmo no es una entidad política. Lo que sí entendemos es que es un pueblo con una historia común, con un destino compartido, y más entienden incluso el pueblo judío como un concepto de familia, donde se apoyan, luchan, tienen un concepto de Dios, unos valores comunes, una tradición y una fe común. Es entonces un pueblo. ¿Qué nos dice el libro de Durantia? Los judíos formaban parte de una antigua raza semita, a la que incluía también los babilonios, los fenicios y los cartagineses. Y durante la primera parte, ya después de Cristo, los judíos eran un grupo muy influyente entre las gentes semitas y ocupaban la posición geográfica estratégica
de esta sección del mundo de lo que hoy es Israel, muy organizado para el tema del comercio. ¿Quiénes eran pues los semitas? Nos dice en los documentos de Urantia que eran jinetes bien organizados, bien dirigidos, que empezaron a invadir desde la fértil medialuna de la Mesopotamia y se unieron con los babilonios. Ahí estaban incluidos los caldeos de Ur, como los semitas occidentales, también estaban los fenicios. Es importante advertir que los fenicios, que eran el pueblo de Canaán, esta no es una región muy fértil, pero tuvieron que desarrollar grandes habilidades de comercio para compensar la poca fertilidad de su territorio. Pero lo interesante de esos semitas es que es de los grupos más mezclados de las razas humanas, de las razas urantianas. Exhiben factores hereditarios de casi todas todas las razas mundiales. No sé si me quedó un error en el número allí. Vemos cómo, tanto en el libro de Jueces como en Reyes, los israelitas vivieron con cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y que, por ejemplo, el rey Salomón amó a mujeres extranjeras como moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. O sea que hay una gran mezcla racial. Hay una historia bellísima en esta Biblia hebrea del Antiguo Testamento que es Ruth. Ruth fue una mujer moabita que enviuda porque había estado casada con un judío. Después llega a casarse a hacer pareja con Moaz, que era un terrateniente. Y Esdras al final las expulsa a las mujeres que no eran judías en el libro de Esdras. Y es el único libro escrito por una mujer donde hay un manifiesto feminista pidiéndole a Dios protección por ese atropello. Aún en tiempos de Esdras, había muchos israelitas casados con mujeres hititas. Los hititas y los hicsos fueron un gran imperio, que fue el primer pacto de acuerdo de paz de la historia entre los egipcios y los hititas, y hacían parte de toda esta misma región. No desaparecían del todo. ¿Cuál es pues el origen de este pueblo judío? Ya de acuerdo con la historia, la primera referencia que aparece a un pueblo del pueblo de Israel está en una inscripción egipcia de Mernetaf en 1207, antes de la era común, como llaman los judíos, o antes de Cristo, como un grupo seminómada o nómada que empezó a establecerse en la región de Canaán. Esos se fueron sedentarizando de la vida nómada en esta región. Desde el Neolítico había presencia. Nos dice el libro Urantia, documento 97, que esta nación hebrea surgió de la mezcla entre israelíes y cananeos. Los hijos de Israel habitaron entre los cananeos y tomaron sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a sus hijos de los cananeos. Y nunca salieron totalmente los cananeos. Entonces hubo una mezcla racial muy importante. Quienes originalmente habían llegado a Canaán llegaron de muchos sitios remotos, de Zagros, del Tigris, del Cáucaso, y porque eso viene de manera lenta desde 2154 antes de Cristo, antes de la era común, cuando hubo un colapso del imperio acadio, en donde empezaron a generarse inmigraciones hacia estas regiones de Canaán. En la misma época, también empezaron a generarse lo que se llamaba los habitantes de las tiendas, de quienes hablan los sumerios. Esos se llamaron los pueblos amoritas y entraron a formar parte de la población cananita. Hubo emigraciones secuenciales a esta región. El Antiguo Testamento nos menciona en Génesis que Jehová hizo un convenio con Abraham diciendo: a tu descendencia le dará esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, ceneseos, cadmoneos, eteos, etcétera, amorreos, cananeos y entre otros jebuseos. O sea que ya la tierra estaba ocupada y ahí aparece la tierra prometida cuando le dice en Génesis 12, vete de tu tierra, de donde era Abraham, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Esa época coincide con la migración de numerosos pueblos tribales desde el sur del Cáucaso.
Y dice la arqueología que era habitual en esa época el modo de vida nómada. Era una ganadería trashumante, como se describe en Abraham. Por eso el cerdo no se acepta, no se come en los judíos, porque no era un animal que se podía adaptar a esa vida trashumante. Eso es una de las razones que dan. La familia de Abraham estaba en Ur, como Ur de los caldeos. El padre de Abraham era Taré, con su hijo Abraham, Sara y Lot, marcharon desde Ur hasta Canaán. ¿Quién era en ese pueblo de Ur? Ese pueblo es el pueblo caldeo, que se remonta hasta 3000 años antes de Cristo, que junto con los asirios ocuparon la Mesopotamia. Se conocen también como imperio neobabilónico. Entonces, no hay un origen efectivamente racial, sino que vienen de diversas regiones y se van mezclando en la tierra de Israel. El filósofo e historiador Germán Lodel nos muestra cuál fue la ruta que llevaron. Salían de Caldea, cruzaban la Mesopotamia y bajaban efectivamente hacia la tierra de Canaán. E incluso podían llegar hasta Egipto. No cruzaban directamente el desierto, sino que lo bordeaban por la parte alta. Hay un pueblo que es muy importante en esa mezcla, que fueron los hititas. Los autores sagrados mencionan este pueblo hasta 60 veces. Génesis, Éxodo, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel, entre otros. Se cita la capital hitita. Ese es un imperio que ha empezado a ser estudiado recientemente. Y se vinieron integrando también con los cananitas a partir del 1600 antes de Cristo. Después hubo un fenómeno que se llamó el colapso del bronce reciente, cuando en la etapa de bronce hubo una desarticulación del mundo egipcio, hubo una etapa de mucho barbarie, se conoce como una edad de las tinieblas en la antigüedad, y hubo muchos refugiados. Hubo refugiados en Transjordania, y de todos esos refugiados que se fueron mezclando, se formaron también los pueblos, los amonitas, los moabitas y los edomitas. Entonces, esa crisis del bronce reciente generó desplazamientos. ¿Qué dice la tradición judía? Que Abraham es el padre, es el progenitor biológico de los judíos y el padre del judaísmo, y lo conciben como el primer judío. Como sabíamos, viniendo de la Mesopotamia, ellos consideran que es el padre. ¿Qué dicen los documentos de Urantia? Abraham no fue el padre racial de todos los hebreos, ni siquiera el progenitor de todos los semitas beduinos que fueron cautivos en Egipto. Sus vástagos al salir de Egipto formaron el pueblo judío. Pero de esas personas que salieron de Egipto, algunos se fueron incorporando después, incluso algunos que no habían vivido en Egipto. Eran, dicen los documentos de Urantia, nómadas, compañeros que eligieron seguir el liderazgo de Moisés cuando los hijos de Abraham y sus asociados semitas viajaron de Egipto a través del norte de Arabia. Esta es pues una historia que funde esa arqueología bíblica con los documentos de Urantia y la misma esencia de la Biblia hebrea que ahora miraremos en detalle. Durante todo ese trasegar, evolucionó el concepto de Dios. Yahvé era el Dios de las tribus del sur de Palestina, asociado al monte Oreb, nos dicen los documentos de Urantia, en el volcán del Sinaí. Era uno de los cientos y miles de dioses de naturaleza que adoraban los pueblos semitas. El Elión, el Dios altísimo, fue presentado ya por Melquisedec. Y de hecho, en muchas partes de la Biblia hebrea, se registra cómo cohabitaban esos diferentes dioses y cómo se dio una lucha muy grande contra Baal, que era otro dios que tenía una gran primacía entre estos pueblos semitas cuando se fue formando esta fe. Por lo tanto, los judíos evolucionaron a partir de ese dios tribal al padre creador amante de todos los tiempos, al Elyon, pero no le cambiaron el nombre, siguieron llamándolo Yahvé. ¿Está todo claro? ¿Se está oyendo bien? Bueno, seguimos. En esa evolución, el templo
el templo terminó siendo importante, se centralizó en Jerusalén y se constituyó en el secreto de la supervivencia del monoteísmo naciente y del nuevo concepto ampliado de un solo Dios y del Dios de las naciones. A partir del centro concentraron ese eje estratégico de la fe. Ahora, la segunda interrogante, ¿por qué los judíos son tan importantes desde esta perspectiva de la historia de la espiritualidad y la fe? Nos dicen los documentos de Urantia que los judíos, como raza levantina, el Levante es toda esta zona del oriente del Mediterráneo, eran en parte occidentales y orientales y contaban con dotes ideales y con un ambiente cultural y lingüístico para la difusión de una nueva religión, tanto al oriente como al oeste. Estaban en una posición estratégica. No eran el pueblo más grande, no eran un imperio como el imperio egipcio o como los sumerios o los persas, incluso los hicsos, pero estaban en una ubicación privilegiada. Y tenían además cruzados por grandes carreteras. Unían todas las naciones de la antigüedad. Y esas carreteras pasaban por Palestina. El Imperio Romano había hecho miles de kilómetros de carreteras. Era el punto de confluencia de 3 continentes. Pasaban viajeros, comerciantes y ejércitos de Babilonia a Siria, Egipto, Siria, Grecia, Partia, los partos, los persas y Roma. Entonces se tenía una posición geoestratégica muy importante. Por eso Melquisedec selecciona Palestina y fue posteriormente seleccionada la aparición de Jesús entre el pueblo hebreo, en gran parte por la geografía, por el hecho de según el cual Palestina tenía esa ubicación estratégica, vías de comunicación y se encontraba la civilización del mundo de la época. Ahí pues viene el pacto del Melquisedec, que es el pacto con Abraham, donde Dios acuerda hacer todo y el hombre tan solo acuerda creer en las promesas de Dios y la salvación se obtiene por la fe y no por los sacrificios. Esas otras muchas razones llevaron a la selección de Palestina y también se concretan en la escogencia de José y María para la aparición de este Hijo de Dios en Urantia. Para ello hubo un análisis sobre los mundos segregados por Melquisedec con el asesoramiento de Gabriel. Finalmente, Micael, Jesús seleccionó el planeta del autootorgamiento. Vino Gabriel y visitó personalmente al planeta y analizó los grupos humanos, todas sus características intelectuales, raciales, geográficas, y decidió que los hebreos tenían unas relativas ventajas que justificaban que el autootorgamiento, la encarnación, se desarrollara precisamente allí. Luego, con aprobación de Jesús, Gabriel envió una comisión de familia de los 12, de las órdenes más altas del universo, para investigar esa vida familiar judía. Y allí vieron que había 3 posibles parejas. Y de las 3 parejas, seleccionaron Gabriel a José y María. Y ahí compareció ante ella para darle el anuncio. ¿Cómo era María, digamos, en esta descripción del documento 122? Era una mujer de su tiempo y de su generación. Tenía una genealogía importante de antepasados muy reconocidos y de mujeres como Ruth, Betsabé, otras que no aparecen claramente referidas en los documentos bíblicos, pero como Cloa, Eva, Entarrata. Era judía por cultura y creencia, pero en lo racial poseía una combinación de razas: siria, hitita, fenicia, griega y egipcia. Era altamente heterogénea su identidad racial, mucho más heterogénea que la de José. Entramos al tercer punto. No sé, ¿cómo vamos? ¿Está escuchando bien? Quisiera... Sí, señor, está muy bien, Perfecto. muy Sí, clara. perfecto. Bueno, Interesante. Divinamente. Bueno, ahora, entonces ya entramos a lo que pasó con este pueblo judío cuando estuvieron en cautiverio en Egipto, en Babilonia y bajo la dominación griega. Según el libro de Éxodo, el tiempo que los israelitas estuvieron en Egipto fue de 430 años.
Eso es una barbaridad de tiempo. Dentro de ese tiempo del Éxodo hasta la conclusión, el libro Urantia nos determina que Moisés fue la más grande personalidad entre Melquisedec y Jesús, y que Moisés es un regalo conjunto tanto de la raza hebrea como de la familia real egipcia. Él tenía las dos sangres, y explican por qué. Tenía también sangre egipcia. Eso no aparece en la Biblia hebrea. Ya en los documentos de arqueología bíblica, los gobernantes egipcios decían que para la época de la antigüedad, 2000 años atrás, para esta época del cautiverio, se dice que, por ejemplo, podía tener, dicen los arqueólogos, el pueblo israelita 400.000 habitantes y el imperio egipcio tenía 4 millones de habitantes. Era un imperio de Padre y Señor nuestro. Y según la arqueología, dominaron por casi 3 siglos toda la tierra de Canaán, hasta finales del Bronce tardío, entre 1460 y 1170 antes de Cristo. De hecho, estuvieron en varias ciudades de lo que hoy es Israel. ¿Qué legado dejó el pueblo hebreo? Le dejó al pueblo hebreo, al pueblo judío, su paso por Egipto. Primero, la presencia de Ignatón o Acanetón, que fue el primer emperador monoteísta. Fue un emperador muy importante que fue asimilado por la vida de los hebreos después de su estadía en Egipto, y se llevaron muchas de las enseñanzas de Ignatón y las incorporaron en la Biblia hebrea. De hecho, él desafió todos los sacerdocios, destruyó los ídolos. Al final, cuando Ignatón muere, era el esposo de Nefertiti. Cuando borran todo su legado, pero ese amor por el Dios único, por el Dios Atón, allí se preserva. También en el libro de Job, donde recoge enseñanzas de la escuela de Melquisedec en Salem, en Cis, mucha de la cultura religiosa de la Mesopotamia quedó incluida en la literatura hebrea y en la liturgia hebrea. Y ahí fue capturada tanto de Amenenope como de Akenetón. Los egipcios, nos ha enseñado el libro de Urantia, tenían un alto código de estándar de calidad en la vida, de calidad social, de valores morales. Es una cosa muy interesante. Y muchas enseñanzas las conservaron los hebreos. También el libro de los Proverbios se descubrió en el año 1922, que fue copiado en muchos de sus apartes del libro de la sabiduría de Amenenope, que es una de las obras maestras de la literatura antigua de sabiduría egipcia. Esto fue descubierto ya y fue una sorpresa, pero ya no lo había dicho el mundo del libro Urantia. El libro Urantia nos dice que de Amenenope, los capítulos 15, 17, 20 y 22, verso 17 hasta el 24, verso 22, fueron tomados casi textualmente del libro de la sabiduría de Amenenope. Y el primer salmo del libro de los salmos hebreos fue escrito por Amenenope con la esencia de las enseñanzas de Ignatón. Ignatón escribió un libro muy importante que fue borrado y desapareció sobre el Dios único. Los salmos, asimismo, hubo unos documentos antecedentes de los salmos de los misioneros de Salem durante el periodo siguiente. Escribieron salmos del Antiguo Testamento, escribiéndolos en piedra, y los sacerdotes hebreos, nos cuenta el libro de Urantia, los rescataron durante el cautiverio y los incorporaron en los himnos escritos a los autores judíos. La cultura, la vida familiar en Egipto, preservó la cultura moral, lo que les mencionaba. Y esa cultura moral egipcia inspiró y hizo excelsa la posibilidad de desarrollo de la vida familiar judía después en Palestina. Entonces, hubo aportes muy importantes del mundo egipcio a la cultura judía. Después viene otro gran proceso de cautiverio, que es Mesopotamia.
tanto los del reino de Israel como de Judá, porque habían dos reinos diferenciados, uno que estaba al norte y que se tenían además gran recelo, que se abrieron después del rey David, conocieron el auxilio en Mesopotamia a partir del año 586 a.C., luego de tomarse Jerusalén. Y eso va hasta el 538, cuando el rey Ciro el Grande conquista Babilonia, los destruye y le dice a los hebreos que regresen a la tierra de Israel en el 537. Pero es tantos años, muchos años en Egipto, como los años en Mesopotamia, no pasan en vano. Y los judíos fueron influidos por tradiciones y leyendas babilónicas. Nos dice el documento 97 de Durantia que mejoraron el tono moral y muchas creencias caldeas, pero también allí construyeron historias sobre honor y gloria de sus antepasados y sobre la historia de Israel. Ellos estaban construyendo una nacionalidad, una identidad cultural y religiosa, y ahí la construyeron. En ese tiempo, en Mesopotamia, trajeron también tradiciones del cielo y del infierno, doctrina de diablos que provienen del zoroastrismo y que también han llegado al cristianismo. Se asimilaron durante el dominio político y cultural con los persas, y ahí hay una presencia realmente muy importante de Zoroastro, como también el concepto del día del juicio, al final, y el fin del mundo, muy propio del zoroastrismo. Ya seguimos avanzando y llegamos a los griegos. En el año 332 los persas fueron derrotados por Alejandro Magno. El imperio se divide entre sus generales, ahí nace el imperio Seleucida, y durante el tiempo, bajo el imperio griego, donde se dan, por ejemplo, también la famosa Decápolis, las 10 ciudades cercanas ahí a Israel, fueron influenciados por la filosofía helenística, desarrollada desde el siglo III, en particular por todo lo que se conformó en la preciosa ciudad de Alejandría, que llegó a la traducción de la Biblia hebrea que se llama la Septuaginta. Esa Septuaginta, que después significó muchas de las traducciones que nos han llegado a nosotros, fue muy influida por elementos griegos. Tradujeron la Biblia hebrea al griego, porque no, dice que 70 sabios judíos, muy influidos por el componente griego. Ahí un filósofo fundamental es Filón de Alejandría. Y nos dice el libro de Durantia que la gran influencia griega está en temas como en el cuarto libro de los Macabeos, la penetración de toda la filosofía platónica en la sabiduría de Salomón, y todos estos judíos muy helenizados interpretaban las escrituras de manera alegórica y muy griega, y por eso pudieron asumir fácilmente toda la filosofía de Aristóteles, que era altamente respetada. Durante la época romana, pues no hubo una influencia porque Roma entró ya a Judea en el año 64 a.C. En el año 135 Roma le cambia el nombre por Palestina. Hubo una rebelión brutal de un líder que se llamó Bar Kokhba, y ahí se dio la decisión de tratar de borrar al pueblo de Israel. Durante ese tiempo, los escribas, fariseos y sacerdotes mantuvieron al pueblo judío sujetos a un gran ritualismo y legalismo, mucho más real que incluso la del reinado político romano. Como legado, nos dice el documento 96, que esa religión hebrea está cimentada entre el pacto de Abraham con Melquisedec, con Maquiventa Melquisedec, pero culturalmente supo tomar lo mejor, tomar prestado de toda la moralidad y la filosofía de todos esos movimientos culturales y religiosos de Levante, de los egipcios, de la Mesopotamia y de los griegos. Y que la religión hebrea tiene esa moralidad y un pensamiento que le fueron, digamos, estamos repitiendo Egipto, Mesopotamia e Irán, y a partir de ahí nos llega a los pueblos occidentales. Es un catalizador de la sabiduría de la antigüedad. Ahora entramos ya al tema de Biblia hebrea propiamente dicha, llamada el Tanakh. La Biblia hebrea o el Tanakh tiene, pues, por supuesto, grandes diferencias con el Antiguo Testamento. César Silva, que es un investigador del Limud, dice que puede haber hasta 300 diferencias.
Pero cuando hablamos de Tanakh y de Biblia hebrea, son las escrituras sagradas canonizadas para el pueblo judío. E incluye el Pentateuco, ahorita lo veremos, que es hasta la muerte de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y de Deuteronomio. Entonces el Tanakh es conocido como Mikra, se compone de 24 libros sagrados canónicos en el judaísmo y está dividido en 3 partes: la Torá, la ley, los Nevim, los profetas, y los Ketuvim, que son los escritos. Esa lengua hebrea se forma, había muchas lenguas en la antigüedad, también acudiendo a Germán Lodel, nos habla, ahí está, hay unas lenguas semíticas, está el fenicio, el hebreo, el arameo, el ugarítico. El arameo, por ejemplo, se nos dice que es como la diferencia entre el español y el portugués. Podían entender arameo porque tiene raíces similares. Se van formando esas lenguas que se denominan semíticas, que aparecen acá en el mapa del profesor Lodel en rojo. Pero, ¿qué es interesante de cómo entienden ellos el Pentateuco y la lengua hebrea? Según estos dos judíos, la lengua hebrea es una lengua santa. Es un idioma divino y no humano. Y es el idioma en que Dios habla. Y es la lengua de la creación que transforma la realidad. Dice que cuando Dios dice haya luz, produce luz. Estoy de acuerdo con la conferencia Amparo Alba en la Fundación Juan March en la Universidad Complutense de Madrid. También a nivel de Cábala nos dice que el cabalista lo que hace es que se mete en ese lenguaje del Pentateuco y descubre ese sentido divino con técnicas. Y la Torá, esos 5 primeros libros, es un organismo por donde circula la vida de Dios. Es decir, está Dios metido en esas palabras. Por eso cuando se traduce al español o otros idiomas, se pierde, según ellos, ese contenido. ¿Y qué es lo que pasa con esta lengua hebrea? Que no tiene consonantes, no tiene vocales, perdón. No tiene vocales. Entonces, si vemos en el dibujo de la presentación de Amparo Alba, la letra CNTR, si yo le pongo vocales, puede ser contar, cantar, cantor, cántaro, contaré, centro. Es decir, el hecho de que la lengua hebrea del Pentateuco y del Tanakh no tenga vocales, permite muchísimas lecturas. Es como una especie de algoritmo abierto. Habrá tantas lecturas como mezclas de vocalización yo le ponga a ese texto. Y ahí está la maravilla para el pueblo judío de ese origen divino de los 5 libros del Antiguo Testamento. Solo ya pasado ya casi 1000 años, 700, 800, 1000 años adelante, se le ponen vocales. Se llama el gesto masorético. Con unas técnicas súper interesantes, se vocalizan. Y de ahí partí casi todas las traducciones de la Biblia, como la Biblia hebraica estugartensia y otras. Y al poner vocales, yo cierro la interpretación. Entonces, ahí está la complejidad. Entre los muchos documentos masoréticos están desde el 895, 916 hasta el 1008, el Códice de Leningrado, Códice de Alepo, de donde hemos tomado las traducciones de esa Biblia hebrea. ¿Qué libros conforman la Torá? El Génesis, en el comienzo, el Éxodo, los nombres, Levítico y Llamó, los números, la historia en el desierto, y Deuteronomio, palabras, cosas y leyes. Estos son los libros que a juicio de ellos están escritos en el lenguaje de Dios. El libro de Nevim, los Nevim, que es el segundo libro, son los profetas. José, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y hay unos profetas menores, desde Oseas, Amós, Jonás, Habacuc, Sofonías y termina en Malaquías. Ahí está la segunda parte. Y la tercera parte, el libro de los escritos o Ketuvim, Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Lamentaciones, Daniel, etc. Ahí hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares es un libro de literatura erótica. Es un libro de una profunda sensualidad. El libro de Ruth es el libro de toda esta historia de esta mujer moabita que hace también una seducción del dueño de la finca.
Ahí hay unas cosas muy interesantes en todo eso desde el punto de vista cultural, histórico, sociológico. ¿Cómo se organizaron esas tres secciones? La primera sección en el exilio babilónico, siglo VI a.C. Los profetas en el periodo persa, siglo IV a.C. Y los hagiógrafos, los demás documentos, entre el segundo siglo antes de Cristo y el segundo siglo después de Cristo. ¿Cómo interpretan ellas la Biblia hebrea o el Tanakh? Tienen un primer nivel de interpretación que se llama Peshat, que es una interpretación literal, como cuando leemos la historia que está por encima. Una interpretación más profunda que es alegórica. Bajan aún más con una comparación imaginativa con otras palabras o versos, y a la que llegan finalmente es al nivel Sot. Lo que están diciendo es que por encima de la historia hay un nivel profundo metafísico. Por ejemplo, cuando leemos el libro de Ruth, entonces en el nivel Sot lo que lo interpretan es de manera simbólica. Ruth significa la fidelidad. Todo tiene un trasfondo mucho más profundo de la lectura de la historia que aparece en la superficie. Además de la Torá, existe otro elemento que es la Torá escrita, que es la Torá oral, que es sabios desde el año 200 antes de Cristo que van formando lo que se llama el Talmud. Esas dos son esenciales para el pueblo judío. Ese Talmud es una obra que recoge discusiones rabínicas, leyes judías, narraciones. Es como un gran código civil y religioso entre el siglo III y el siglo V por hebreos de Babilonia y de la tierra de Israel. Y ya pues para concluir esta referencia quisiera hablar del Sefirot, el árbol de la vida. Este tema del lenguaje de Dios nos lleva a crear, a interpretar el árbol de la vida con las manifestaciones de Dios, con los estadios por los que circula la vida divina, los atributos divinos, las etapas del proceso creativo. Y esto ya es una etapa ya que viene del desarrollo posterior del judaísmo, sobre todo de los sefarditas en España. Se nos dice que es un manual de meditación, donde sube el nivel de conciencia y nos permite la ascensión espiritual. Y ese manual de meditación nos conecta con el pensamiento divino y con la ingeniería divina, que no se puede descubrir por el ser humano, sino que se ha dado solo al pueblo de Israel. Ahí es que se resume como en términos generales lo que es esa creencia del mundo judío. El Antiguo Testamento católico y ortodoxo tiene 7 libros que no tiene el Tanakh, que se llaman deuterocanónicos. En las traducciones de la Biblia cristianas y protestantes se apegan al canon hebreo, o sea que son solo los 39 libros del Tanakh. Los deuterocanónicos, los que reconoce el catolicismo, son el libro de Tobías, el libro de Judío, la sabiduría, el libro de Baruch, el Macabeos, entre otros. Y lo que dice Adolfo Reutemann, el curador del Santuario del Libro de Jerusalén, es que hubo un corte hasta la época persa, 400 años antes de Cristo más o menos, se cerró el Tanakh, se cerró la Biblia hebrea. Y estos se produjeron después. Pero hay unos libros súper interesantes como el libro de Judith o el mismo libro de la sabiduría, que son muy interesantes, pero que cuando se cerró esa fecha de corte, no quedaron incluidos. Ya en el Concilio de Roma, en el 382, se define el canon completo de la Biblia y se aceptan los 46 libros del Antiguo Testamento, los deuterocanónicos y los 27 del Nuevo Testamento. Los protestantes los aceptaron hasta que ya en el siglo XIX sacaron a los deuterocanónicos y se pegaron a la Biblia protestante. ¿Qué reconoce en esta historia interesantísima del pueblo judío el libro de Urantia? Le hace un profundo reconocimiento a los profetas. Dice que esos profetas cumplieron la mayor hazaña en la evolución de la religión que jamás se viera en Urantia, y que hicieron la transformación paulatina e ininterrumpida del concepto bárbaro de Yahvé, de un Dios celoso y cruel, hasta el concepto exaltado de Yahvé supremo, creador de todas las cosas. Esa fue la visualización humana más elevada del Padre hasta la llegada de Jesús. Entonces le hace un reconocimiento profundo
a esos profetas. En ese sentido, no se mete con ese otro tema del lenguaje y del lenguaje cifrado, del algoritmo divino. El reconocimiento del libro se centra en el valor de los profetas. Reconocen Samuel, primero de los profetas, que atacó a todos los sitios del dios Baal, contribuyó al desarrollo de la deidad como perfecta, como una divinidad infalible. En esos tiempos, Yahvé era un dios caprichoso, de antojos celosos, nos dice, y fue la primera vez en que escucharon que Dios no es un hombre que se arrepienta de lo que hace, y se proclamó la estabilidad de las relaciones con la divinidad, apelando a lo que fue con el pacto con Melquisedec. Renovó la predicación de la sinceridad de Dios, su confiabilidad. Dijo: el Señor no desamparará a su pueblo, Él ha hecho un pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Hay otro profeta al que el libro hace un profundo reconocimiento, que es Elías, siglo X antes de Cristo. Se había dividido el reino de Judea del reino de Israel. Estaba una gran decadencia espiritual después de la separación, pero Elías le puso el pecho, fue un valiente guerrero y restauró en el reino del norte, en el reino de Israel, el concepto de Dios que había mantenido Samuel. Ahí hay una imagen de los cuervos alimentando a Elías. En las traducciones en español, Reina Valera, pero cuando se va a las traducciones hebreas originales, la palabra cuervo fue mal traducida y son árabes. Parece que fueron los árabes los que lo alimentaron. Dice que Elías no pudo presentar un concepto muy avanzado de Dios porque estaba dedicado a pelear contra Baal, pero atacó también y enfrentó a un monarca idólatra y tuvo una tarea mucho más difícil incluso que la que ha enfrentado Samuel. El otro profeta que se le hace un profundo reconocimiento es Elías, a Eliseo. Una vez que Elías muere, Eliseo lo reemplaza con la ayuda de Micaías y mantuvo la luz de la verdad en Palestina. Eso me parece que es muy importante, la idea del creador universal que había dejado Samuel. También a Amós se le hace un gran reconocimiento. Fue un descubridor de nuevos conceptos de deidad, el Dios de todas las naciones. Amonestó a los israelitas por el ritual de suplantar la rectitud. Y antes de que fuera matado a pedradas, dice el documento 97, había difundido suficiente levadura de verdad para salvar la doctrina suprema de Yahvé. Oseas fue otro predicador, otro profeta importantísimo que proclamó esperanza y perdón. Su mensaje fue: tendré compasión de mi pueblo, no conocerán otro Dios sino a mí, porque no hay salvador fuera de mí. Predicó perdón mediante el arrepentimiento y no sacrificios. Llegamos a Isaías, ya vamos cerrando el ciclo de estos profetas. Predicó la naturaleza de Dios, su sabiduría infinita, su perfección inalterable. Y dijo: he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque es mi fortaleza y mi canción es el Señor. Isaías también mencionaba que el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los humildes, a vendar a quebrantados de corazón y publicar la libertad de los cautivos. Es muy importante Isaías. Después vino entonces Miqueas y Abdías, valientes mensajeros que denunciaron los rituales sacerdotales y atacaron todo el sistema de sacrificios. Miqueas decía: me presentaré ante Dios con ofrendas de holocausto, se alegrará Dios si le ofrezco 1000 carneros o 10,000 arroyos de aceite, o si le doy a mi primogénito en pago por mi transgresión, el fruto de mi cuerpo por el pecado de mi alma. Y nos dicen que si no hubiera sido por la resistencia de los sacerdotes, habría eliminado todos esos ceremoniales sangrientos de adoración y sacrificio. Jeremías fue otro que el libro le hace un profundo reconocimiento. Declaró audazmente que Yahvé no estaba del lado de los hebreos en las contiendas militares, sino que era el Dios de toda la tierra, de todas las naciones. Y representó la internacionalización del Dios de Israel. Y hubo un segundo Isaías
y dice en los documentos que ningún profeta ni maestro religioso desde Melquisedec hasta Jesús alcanzó el concepto elevado de Dios que tuvo Isaías el segundo, un profeta joven e indomable. Y sus escritos están en los capítulos 40 al 55 del libro de Isaías. Ahí no los distingue, ¿no? Tiene un trabajo sobre atributos infinitos del Padre Universal de manera profundamente poética. Jamás se han vuelto a hacer declaraciones más hermosas sobre el Padre Celeste. Como los salmos, los escritos de Isaías se encuentran entre las presentaciones más sublimes del concepto espiritual de Dios que haya llegado a oído mortal, dicen los documentos, antes de la llegada de Micael Laurentio. Ese concepto del Dios airado, vengativo, había prácticamente desaparecido, eclipsó el Yahvé nacionalista y planteó siempre el Dios de amor, el gobernante del universo y el Padre afectuoso de la humanidad. Ahí termina lo que es la Biblia hebrea. Y el libro Durantia reconoce el rol maravilloso de esos profetas. Después de la Biblia hebrea, de acuerdo con el doctor Reutemann, el curador del santuario del libro de Jerusalén de los documentos del Mar Muerto, aparecen unos apócrifos, los escritos de Pablo Josefo y Filón de Alejandría, la traducción de la Septuaginta, la traducción griega, de la cual hemos tomado mucho la Biblia hebrea, los textos de Qumran y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Bueno, estos son los apócrifos. Ahí se viene, eso se llama la literatura intertestamentaria. Toda una literatura de apocalipsis, nuevas narraciones de la Biblia, testamentos, palabras de profetas, judíos en la diáspora, pero no están incorporados al canon. Y hay muchísimos apocalipsis, por eso no es extrañar el apocalipsis de San Juan en el Nuevo Testamento. Fue un estilo que se dio en esa época intertestamentaria. El libro de Enoc, por ejemplo, tiene unas cosas súper interesantes. Libro de los vigilantes, de las parábolas, de las luminarias, de las visiones. Pero, ¿por qué llega? Me devuelvo un poco acá. ¿Por qué incluye el doctor Reutemann el Nuevo Testamento? Que se supone ya son 400 años después de la Biblia hebrea o del Tanaj. Porque en el Antiguo Testamento, y vamos al documento 121 de Durantia, se ata toda esa historia del mundo hebreo, de la Biblia hebrea, con el Maestro, con Jesús de Nazaret. Y en el Evangelio de San Mateo, relata la vida del Maestro para cristianos judíos. Y en todo momento lo que trata es de mostrar que Jesús cumplió las palabras del profeta. Y describe a Jesús como hijo de David, como respetuoso de la ley y respetuoso de los profetas. En el mismo sentido, dice Reutemann, mire, también cuando vamos a leer a Pablo de Tarso, sobre todo en la carta a los romanos, estamos viendo que está enlazando totalmente, porque era judío, el mundo judío, la historiografía judía con la historia de Jesús. Y dice Pablo de Tarso que el hijo que nació de la descendencia de David según la carne y al resucitar de los muertos obra por el Espíritu de santidad. O sea que Jesús viene según la carne de la descendencia de David. Y para Pablo también Abraham es el padre de todos nosotros, como dice la Escritura. Ahí hay un vínculo profundo con la Biblia hebrea. Ahí dice en la carta a los romanos, ser judío es una realidad íntima y la circuncisión debe ser la del corazón, obra espiritual y no cuestión de leyes escritas. Entonces, la presencia y la fortaleza del tema judío terminó iluminando esos primeros cristianos que no tenían documentos a la mano porque no habían Biblias para hacer la difusión del pensamiento. Para ver el efecto, por ejemplo, en la traducción de la Septuaginta, esto es del Museo de la Biblia en los países nórdicos, en la traducción, en la Biblia hebrea original, se dice en Isaías 7:14, he aquí que la doncella está encinta, concebirá y dará a luz un hijo. En la Septuaginta, la traducción cambia la palabra doncella por la palabra virgen. He aquí que la virgen está encinta y concebirá y dará a luz un hijo. Por lo tanto, esta religión cristiana que se forma después con estos apóstoles, toma en cuenta la teología del judaísmo, asimila enseñanzas zoroastrianas y la filosofía griega, y se formula por Filón de Alejandría, Pedro y Pablo.
¿Por qué el Mesías de la Biblia hebrea no es el Jesús para los judíos? Primero, en la Biblia hebrea, en la Biblia judía, los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel definen una era mesiánica, según los judíos. Y con la era mesiánica ellos interpretan que va a haber una paz absoluta mundial. Isaías capítulos 11 y 12. Y que el pueblo de Israel regresará a Israel todo, el de todo el planeta Tierra. Y que un líder del linaje de David reconstruirá el templo de Jerusalén. Y por lo tanto, Jesús lo ponen al nivel de Bar Kokhba, no es porque ni reconstruyó el templo, ni regresó el pueblo de Israel luego del exilio. Y los judíos que creen en Jesús, que se llaman judíos mesiánicos, no son considerados parte del pueblo judío. Dice el documento de Urantia que en tiempos de Jesús, los judíos tenían un concepto establecido de su origen, su historia y su destino. Se habían separado totalmente del mundo gentil, de los que no consideraban judíos y los despreciaban de manera radical. Se habían formado conceptos preconcebidos del Mesías y todas esas anticipaciones visualizaban un Mesías que llegaría como parte de su historia nacional y racial. Por eso ese Jesús de esa promesa, ese Mesías, no fue finalmente Jesús de Nazaret. Ya para concluir, vamos a hablar de un capítulo ya histórico que el libro de Urantia desmitifica totalmente, que es la historia de Saúl y David. Hay, como decía, una diferencia entre la historia sagrada y la historia profana, a veces la historia de la arqueología, pero esencialmente aquí el libro nos pone sobre la mesa el nombramiento de David como rey en el Antiguo Testamento o en la Biblia hebrea. Entonces nos cuentan los documentos de Urantia que después de la derrota de los amonitas, Saúl fue hecho rey por elección popular. Ahí no participaron profetas ni sacerdotes. Pero los sacerdotes le introdujeron la idea de que el profeta Samuel coronó a Saúl por directrices divinas. Y lo hicieron para establecer un linaje divino para el reino, para el reinado de David. Y nos dicen los documentos que hay unas grandes distorsiones por la forma como llegó David. Después de que Saúl tuvo la victoria sobre los amonitas, los filisteos eran lo que llamaban las tribus del mar, que llegaron después de unos problemas en la antigua Grecia y empezaron a invadir las costas de Israel. David y Saúl nunca se ponían de acuerdo y David se alió con los filisteos, se alió contra Saúl. Y nos dice que David se retiró y los filisteos atacaron y derrotaron a Saúl. Y no lo podían haber hecho si David no los hubiera traicionado, no se hubiera aliado con los filisteos. Y David se estableció en la ciudad no hebrea de Hebrón, al límite abajo, y dentro de poco lo proclamaron como el rey del reinado de Judá. Y ese reinado estaba integrado básicamente por no hebreos, ceneos, levitas, jebuseos y otros cananeos. Y dice el libro de Urantia, que es un reto profundo para esta lectura histórica de David, que David construyó la ficción de un reino de Judá como sucesor de una herencia y traducciones del reino norteño de Israel, y que esa tribu cosmopolita de David era en el fondo más gentil que judía, pero sin embargo los ancianos lo ungieron como rey de Israel. Y David hizo un pacto con los jebuseos y estableció esa capital del reino en Jerusalén. Lo que nos están mostrando es un rey humano, y no hay un linaje divino en la formación del rey David. Como conclusión, dice el documento 121 que Jeremías había hablado de una ley que se escribiría en el corazón de los hombres. Ezequiel había hablado de un nuevo espíritu que moraría en el alma del hombre. Y el salmista rogaba a Dios que creara un corazón limpio y renovara el espíritu recto. Pero nos dice de manera contundente los documentos de Urantia
que cuando la religión judía de buenas obras y esclavitud de una inercia tradicionalista no pudo recibir el movimiento de la evolución religiosa. Y esa evolución religiosa se dirigió al oeste y se desplazó a los pueblos de Europa. Y por ello, pues el cristianismo o la presencia de Miguel de Nevadón y Jesús de Nazaret no fue incorporada finalmente a su creencia. Bueno, ese es como el resumen acá de lo que les quería contar acerca del pueblo judío. Mi doctor Armando, muchas gracias. Como siempre, fascinante tus ponencias. Te agradecemos enormemente todo lo que hace para alimentar este grupo. Yo sé que Ángela María Gutiérrez tiene que ver mucho con eso y lo hago aquí en Voz Populi para que todos sepan que es un trabajo también de ella, poderlo convencer para que su merced nos acompañe en estas ponencias que nos traen. Disculpa, Wilson, casi no te escuchamos. Bueno, no te escucho yo. Bueno, entonces abrimos micrófonos para todos los que quieran hacer preguntas o aportes a la ponencia de Armando. Adelante, por favor. Adelante, Lucy. Bueno, primero felicitar a Armando, como siempre, exquisitas sus presentaciones, llenas de detalles que nosotros a veces no conocemos y que también nos motivan a hacer otras reflexiones, otras investigaciones y quedarnos con algunas preguntas. Y aprovechando eso, Armando, quisiera preguntarte, no me quedó muy claro cuál es la diferencia entre lo que es un hebreo y un judío. Pero, según tengo entendido en algún tiempo de mi vida, me dijeron que los judíos eran los que venían descendiendo de Judá, que era uno de los ¿cómo se llama? De las 9 tribus de Israel. Pero no estoy segura. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre hebreos y judíos? Ahí no quedé claro. Por favor. Bueno, ahora, hay una cosa muy curiosa del libro de Urantia, que dice que no fue cierto que existieran 12 tribus de Israel. Después de David, cuando se divide el reino, se divide el pueblo judío, que se divide en dos reinos, se divide en el reino de Israel en el norte y en el reino de Judá en el sur. Ya después el reino del norte es arrasado, es derrotado y termina todo integrándose todo en un solo pueblo. Pero yo también tuve la misma inquietud y no tuve una respuesta 100% satisfactoria, tocaría buscarlo, preguntarle, pero pareciera que lo veo como una especie de sinónimo, porque en el libro a veces se habla de judíos y a veces se habla de hebreos. Lo que no corresponde necesariamente a los ciudadanos del Estado de Israel luego de 1948, cuando se forma el Estado después de la Segunda Guerra Mundial. Porque hay israelitas que no son judíos o no son de una tradición hebrea. Pero voy a seguirlo mirando acá. Hoy hay esos judíos de hoy están divididos. Yo ahí tenía otras diapositivas de eso. Se dividieron después en tres: en los judíos orientales, en los judíos akenazíes, que son los de la parte de Alemania, de Europa, y los judíos sefarditas, que son los que se asentaron en España. Y de esos judíos akenazíes también hay hoy unas diferencias. Están, por ejemplo, unos que son los ortodoxos, que son los que se pegan a la tradición del texto de hace más de 2000 años, y otros, por ejemplo, hay judíos conservadores o reconstruccionistas que ya han venido evolucionando y admiten a las mujeres. Y ellos pues todos se consideran el pueblo de Israel. Bueno, gracias, Armando. Adelante, Jairito. Gracias, buenas noches para todos. Armando, felicitaciones por tan excelente y laboriosa investigación. Bueno, hay que leer bastante e investigar bastante para realizar esta presentación. Como siempre lo he manifestado, yo desconozco la Biblia por completo.
Yo tenía entendido que estos pueblos semitas descendían de Sem, que fue Sem, S-E-M, que fue un personaje de la Biblia, no sé, supongo que del Antiguo Testamento, pero desconozco mayor información al respecto. ¿Es así o esta terminología Sem se refiere a otro aspecto? Gracias. Como veíamos al comienzo, espérate, lo vuelvo a mostrar acá. Sobre todo cuando el libro Durantia, porque uno no encuentra claramente, yo quería buscar dónde se vinculaba eso con los antiguos descendientes de Adán y Eva y hacia atrás, pero no lo encontré tan claro, pero sí lo que nos dice es que, espera, pues lo busco acá. Los semitas, dice, como lo vimos ahorita, eran jinetes que invadieron la media luna fértil, pero no dice, no va más atrás, pero dice que había semitas occidentales que estaban en Ur, de donde venía Abraham, los semitas mezclados de toda la sección occidental de Palestina, y lo que nos está diciendo en el documento 96 es que esos semitas llevaban finalmente la sangre de todas las razas de la tierra. Es un pueblo que finalmente se mezcló muchísimo y llegó ahí como una suma de mezcla de todas las razas de la tierra. Es lo que entendí allí. Gracias. Fue un tema complejo ese. ¿Ah? Siempre le da a uno temor a veces abordarlo, pero bueno, ahí nos le metemos al ruedo. Ricardo, adelante. Gracias. Ricardo. Hermano, cómo unes cómo vinculas la relación de los anditas con los semitas? O si entran ahí los sumerios en esa vinculación. No sé Pero, si me explico sí, la pregunta. sí. Cuando nos cuentan acá quiénes eran los semitas, nos dice que cuando llegan a la media luna fértil, ya venían mezclados de todas las razas de la tierra. O sea que hubo un proceso previo y deben tener también sangre de atrás, de acuerdo con lo que nos dijeron, el origen del ser humano y el origen de las primeras razas de la tierra. Pero cuando llegan estos semitas acá, son un pueblo mezclado. ¿Cómo se mezclaron de ahí para atrás? No lo sabemos, no lo pude encontrar. Empiezan los semitas como una raza mezclada, que se va subdividiendo y mezclándose con nuevas personas que van llegando, con los filisteos, con los que llegan allá, finalmente se van mezclando. De hecho, el Antiguo Testamento está lleno de citas de cómo los judíos se casan con mujeres de otros pueblos. Se hacen vida con mujeres de diferentes razas y pueblos. Entonces se van mezclando. Yo creo que no es posible tener un hilo conductor, pareciera único, ¿no? Pero ¿en qué año más o menos podríamos dilucidar que ellos aparecen ya como, no sé si llamarle raza o pueblo? Los judíos, en la primera referencia al pueblo de Israel, aparece en una estela de un emperador egipcio. Creo que es 1207. Ahí aparece la primera mención a un pueblo que se llama pueblo de Israel. La primera mención como tal. Gracias, hermano. Sí. Adelante, Gabriel. Muchas gracias, saludos y buenas noches con todos y mis felicitaciones para Armando por prepararnos esta presentación sobre los judíos, que es un tema, no digamos controversial, pero es un tema a veces tal vez un poco rígido, por un lado, y por otro lado también hay otros comentarios que se basan en unos fundamentos también sólidos, ¿no? Por ejemplo, dentro de, yo recuerdo, y como una anécdota, y para ser muy breve, siempre he sido intelectualmente curioso y
asistía a conferencias desde que era joven, 16 años, ¿no? Y fui a una conferencia sobre Egipto, y entonces al conversar con uno de los conferenciantes que nos estaba explicando sobre la cultura egipcia, le nombré la historia de que los israelitas estuvieron en Egipto y que fueron liberados por Moisés y toda esa estela que nosotros conocíamos por el Antiguo Testamento, que yo conocía en ese entonces. Bueno, me supo decir, y fue muy parco, este estudioso en la parte de la cultura egipcia, de que, bueno, eso es la historia que lo escribieron los judíos. Hay otra historia también, que no coincide con eso. Entonces, traigo a colación esto porque también en el libro Durantia hablan de que efectivamente los libros sagrados, que no dejan de ser sagrados por un pensamiento o por unas opiniones personales de cada uno de nosotros, ¿no? Son unos libros sagrados, hay que respetarlos, pero dentro de las investigaciones que he realizado por diferentes arqueólogos y también estudiosos en el tema, y inclusive el libro Durantia, ¿no? Establecen de que muchas de la historia que nosotros conocemos de los judíos fue escrita en primer lugar allá por los años 600 antes de Cristo, cuando hablaban de un Moisés que existió hace 1200 años antes de Cristo y un Abraham que existió hace 1700 años antes de Cristo. Entonces, ¿esto qué nos denota? De que hubo, como siempre, ¿no?, esa información que fue pasando oralmente de padres a hijos, de generación en generación. Entonces así se fue formando todo esto. Evidentemente hubieron cambios, han de haber habido cosas y el libro Durantia lo corrige, de que muchas de las historias no fue tal cual como lo contaron. Pero bueno, yo quiero resaltar en esto la parte de la santidad de estos libros y de esta cultura, el haber mantenido, porque hay que resaltarlo, ese orden de tener un solo Dios, y que a partir de allí es que nace Cristo Micael, porque era la cultura más apropiada para que nazca nuestro Cristo Miguel aquí en nuestro planeta. Entonces, quería dejar yo eso planteado para que todos tengamos esa conciencia de que hay una historia escrita, y esta de aquí es escrita por los judíos, pero también hay evidencias de que las cosas también no fueron así dentro del plano científico, que está corroborado con el libro Durantia también. Ese es uno de los comentarios que quería hacer, y de allí, referente a la genealogía de los judíos, yo creo que tenemos que remontarnos mucho más atrás. Si vamos desde Adán y Eva, nos ponemos dentro de la técnica racial que nos han enseñado los reveladores. Estaban los noditas, estaban los adanitas, y de allí se fueron mezclando, se mezclaron también con los andonitas y con los sanjik, y entonces allí en esa parte de la Mesopotamia se forma un cruce de razas tremendas, que quedan núcleos, obviamente, ¿no? Núcleos que fueron emigrando, unos hacia Egipto, luego regresaron, otros se quedaron en la zona de Israel, y así es como se va formando esta nacionalidad, que en realidad es eso, una nacionalidad y no una raza definida. Bueno, ese era mi comentario. Muchas gracias por
escucharme. Muchas gracias, Armando, por permitirnos conversar de estos temas que son muy bonitos. Muchas gracias, Gabriel. Yo sí, cuando estuve mirando eso, encontré que probablemente lo primero que se escribió fue el libro de los jueces. Después se escribió el Génesis. Y todo era una tradición oral. Haber conservado eso sí es una cosa admirable, ¿no? Y lo más antiguo que tenemos hoy de un texto escrito son las cuevas de Qumran, los documentos del Mar Muerto. Incluso ahí las traducciones pueden diferir. Ya es lo más antiguo que tenemos de esos textos antiguos, porque lo que teníamos era cosas muy recientes del año 1000, y con los textos de Qumran sí fuimos bien atrás, a la Septuaginta, y no corresponde necesariamente a una historia, a una versión histórica, pero eso no está mal. Acá hay una versión mítica también, una versión simbólica, que no necesariamente es una cronología histórica exacta, pero me parece que analizarlo desde esa perspectiva también le da una gran riqueza. Los arqueólogos están buscando rastros de todo ese periodo, encuentran, hay cosas que no se encuentran. Bueno, ahí van, ahí, pero bueno, pero sí la presencia judía en Egipto, sí hay rasgos arqueológicos, sí hay documentos, hay digamos, estelas, hay una serie, anillos, sellos de escribas. Sí hay mucho rasgo que sí certifica que efectivamente el pueblo judío estuvo cautivo en Egipto. Pareciera así. Hay un instituto que se llama Limut, donde hay varias conferencias sobre ese tema muy interesantes. Marcelino, adelante, mi estimado. Profesor Marcelino. Gracias, estimado Wilson, y muy agradecido, estimado Armando. Usted, como siempre, un catedrático en detalles que uno, por más años que tiene en esto, pues desconoce, tal como comentó Lucy. Así es que siempre ese agradecimiento por ese gran esfuerzo, con la mayor honestidad que se le capta cuando comparte los temas. Sí, no es fácil, Armando, y por supuesto quienes están presentes, y menos fácil resulta cuando hay el deseo de compaginar Urantia con la Biblia y con con otros historiadores y otras fuentes. No resulta sencillo. Bueno, el libro de Urantia nos dice claramente que entre los descendientes de Adán y Eva en el segundo jardín hay un hijo llamado Set. Y por supuesto confirma que los setitas, que tenían un sacerdocio muy especial y qué sé yo, y que perduraron durante muchísimo tiempo, pues eran de acuerdo a esas enseñanzas de Set, ¿no? Seguramente existió un descendiente de Adán y Eva llamado Sem. La Biblia lo comenta, Urantia no lo he encontrado, pero seguro, porque Urantia confirma los semitas. Dicen los reveladores que los semitas son aquellos sumerios, dicen que son los sumerios, que son los últimos descendientes de los anditas. No olvidemos que los anditas es la mezcla de los noditas que surgieron después de la rebelión de Lucifer, o vamos a decir la rebelión planetaria caligastiana, hace unos 200.000 años. Los noditas, una raza mezclada, y para ello se acude al Génesis, capítulo 6, donde dice: los hijos de los dioses se unieron a las hijas de los hombres, o los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y procrearon con ellos. Entonces, los anditas posteriores se unen a los adanitas, los descendientes de Adán y Eva, hace unos 38.000 años, y se conforma la raza andita, que es los noditas con los adanitas, y algunos otros miembros de las otras razas que, por supuesto, ayudaron a fortalecer esa raza. Estos anditas fueron enormemente favorables, en el sentido de que ayudaron muchísimo al progreso, pero también hubo muchas dificultades por la situación de que no se mantuvieron de alguna forma
con cierto grado de control en su procreación y se fueron degradando. Dicen pues que los últimos de estos anditas eran, dicen que son los sumerios, ¿no? Los sumerios. Y por supuesto, uno de los descendientes anditas más destacados que tuvo gran poder o que tuvo cierto poder en Egipto fue Imhotep, que el creador o el constructor de una de las pirámides más extraordinarias de Egipto. Y por supuesto que esa es una de lo que comentan ellos, inclusive esa creencia en un Yahvé, porque era de los cientos y de los miles de nombres que se tenían para los dioses de la naturaleza. Uno de ellos era Yahvé y estaba esa creencia entre los semitas, lo confirman los reveladores. Esos semitas descendientes de Adán y Eva, pues, pero claro, ya muy posteriores, muy posteriores. Aún cuando hay muchas cosas que los reveladores confirman, por supuesto, ellos confirman de manera muy clara no solo el cautiverio en Babilonia, sino mucho antes, que es ese cautiverio o esa situación de los semitas y, por cierto, descendientes de Abraham en Egipto. Lo confirman ellos. Pero hay algo que es un poco fuerte, pero que es lo que ellos también comentan en el documento 93 de la sección 9, que quiero leer esos dos párrafos. Esto es un poco fuerte, aunque hay muchísimas cosas que ellos confirman como que fue real, pues expresan, por ejemplo, esto en el documento 93, página 1023 de la sección 9, y dice: el ego nacional de los judíos fue terriblemente contenido por el cautiverio en Babilonia. En su reacción contra la inferioridad nacional, se fueron al otro extremo del egoísmo nacional y racial, distorsionando y pervirtiendo sus tradiciones con el objeto de exaltarse a sí mismos por sobre todas las razas como el pueblo elegido de Dios. Así pues, corrigieron cuidadosamente todas sus crónicas con el objeto de elevar a Abraham y a sus otros líderes nacionales muy por encima de todas las demás personas, sin excluir siquiera a Melquisedec. Los escribas hebreos, por consiguiente, destruyeron todo registro de estos tiempos monumentales que pudieron encontrar, preservando tan solo la crónica del encuentro de Abraham y Melquisedec después de la batalla de Sidim, encuentro que según ellos reflejaba un gran honor para Abraham. De esta manera, el perder de vista a Melquisedec también perdieron de vista las enseñanzas del hijo de urgencia en lo que concierne a la misión espiritual del hijo autootorgador prometido. Perdieron de vista tan completa y plenamente la naturaleza de esta misión que muy pocos de sus progenies fueron capaces o quisieron reconocer y recibir a Micael cuando éste apareció en la tierra y en la carne tal como Maquiventa había predicho. Esto quería compartirlo, es un poco fuerte, pero hay que reconocer lo que comentó Armando sobre esa proeza que también confirman los reveladores de este pueblo judío, de este pueblo hebreo, que tantas penurias ha experimentado y que también tantos éxitos experimentó. Quería compartir eso, estimado Armando, y nuevamente les felicito por este extraordinario tema. Y gracias, Marcelino. Armando, también me fijé que en la exposición tuya mencionaste varias tribus, por decirlo así, pero me llamó la atención que como que se agruparan, porque hay unos que terminan en ciertas pues, sílabas, por decir. Por ejemplo, los seduceos, los eleos terminan en varias
en varias tribus o algo así. Lo menos también los hitas. Hititas, ¿tú crees que tiene algún significado eso? No, no sabría, Lucy, no sabría. Pero eso eran pueblos, tampoco no eran muy grandes, porque como era una región árida, lo que dice, por ejemplo, un libro que se llama La Biblia y su entorno, muy bueno, era una región árida, no se podían desarrollar pueblos muy numerosos, eran pueblos muy chiquitos, eh, había unos pueblos nómadas, invasores, que iban llegando, ¿no? Pueblos armaban tiendas, eh, tenían unos nombres. Entonces, lo que sí sé es que esos hititas corresponden a los Hicsos, y ese sí fue un imperio. Ese imperio iba de Turquía y llegó hasta la tierra de Israel y chocó con los egipcios. Pero cuando ellos llegaron, ya estaban los hititas o el imperio Hicso y se mezclaron racialmente con ellos y tuvieron mujeres, se mezclaron, eran los dueños de las tierras. Eso sí los tengo muy claramente identificados. Los otros los estuve buscando para ver bien ya el detalle de cada uno de esos pueblos a qué corresponde. No logré llegar hasta ese final, a este nivel de detalle. Sí tenía claro los cananeos, que terminaron siendo los fenicios, que era un pueblo, que terminó siendo un pueblo de navegantes y de comerciantes, muy importante, que llegaron hasta España. Claro, los Hicsos, los hititas, que estaban en todo Turquía y también estaban allí. Es que era un punto de confluencia de muchas razas y pueblos. Todo pasaba por ahí. Y muy cerquita, además, ¿no? Porque eso tampoco es muy grande. Sí. Bueno, estamos viendo muy calladito a Osvaldo, que le gustan tanto estos temas. Sí, Alberto que conoce mucho ese tema judío. Sí, Yo me atreví aquí a metérmele en está su calladito. terreno. Sí, no, pues tú hiciste una, primero que todo, pues Armando, gran trabajo y gran aporte para mí también, porque hay cosas que recuerdo, otras que no, y tú realmente cogiste la historia y aclaraste muchas cosas frente al libro de Urantia. Pues yo lo único que comentaría, porque no tengo nada que contradecir con respecto a lo que tú dijiste. Por aquí tomé nota simplemente de cuando hablabas del lenguaje hebreo, el alefato, ¿cierto? Las 22 letras del alfabeto hebreo. Y efectivamente que es una lengua consonántica, o sea, no es una lengua que admita de alguna manera las unas Vocales. vocales, las vocales. Entonces, en ese orden de ideas, los judíos lograron desarrollar eso que tú dijiste. Se le podían incluir diversas vocales dependiendo también de ciertos idiomas que ellos manejaban. Acuérdate que ellos llegaron, que al sur se crearon pueblos tan maravillosos como los esenios, que es como hablar, por ejemplo, en España, o aquí mismo, ¿no? Hablamos de las lenguas de los indígenas. Pues por hacer la similitud, pero no hay nada igual. Eso dista mucho de lo que es realmente una cultura definitiva, pues. Es mi opinión, ¿no? Pero sí se desarrollaron lenguas como esa de los esenios y llegaron a manejar una cosa que no sé si tú lo leíste, que tiene que ver con una que se llamaba el notaricón y la temurá. Especialmente el notaricón trabaja todas esas letras que tienen que ver con diversas lenguas y se pueden guardar incluso mensajes ocultos, ¿sí? O mensajes, leer, por ejemplo, la Biblia, sí, digamos, la Biblia judía a la luz del notaricón o de la temurá, que tiene que ver ya con frases completas, pues es todo un trabajo que dura muchísimos años. Y lo otro que quería comentar es que hiciste referencia muy asertivamente al árbol de la vida, de la cábala judía. El árbol de la vida
como tú lo presentaste ahí, los sefirots o las esferas son 22, que corresponden precisamente a las 22 letras del alfabeto hebreo. Y que si tú unes ese árbol de la vida, lástima que no lo puedas ahorita mostrar nuevamente, pues esas uniones entre los 10 sefirots por dentro, las 10 esferas sagradas que llevan a esa parte que tú llamas meditacional, que es la que posteriormente se convierte en Kabbalah, que es la sabiduría secreta del pueblo judío, que es la capacidad de poder... Eso ellos tomaron de alguna manera algunas técnicas meditacionales de los hindúes y las acomodaron al árbol de la vida y crearon esos sefirots para meditar y para transitar por esos senderos. Son 22 senderos que unen 10 esferas. Bueno, ahí lo estás mostrando tú. Cada una de esas esferas están ahí, ¿cierto? Desde la corona, o sea, desde Keter, hasta el reino que es Malkut, en hebreo. Eso que ven ustedes, el número 1, que es la corona, es Keter, y el número 10 es el reino. El reino viene a ser el mundo físico, y lo demás es eminentemente espiritual. Entonces ellos asocian la vida espiritual a través del árbol de la vida, y el árbol de la vida establece una forma de vida un poco monástica, en la cual los judíos se desarrollan espiritualmente. Pero eso no es el judío común. Realmente ese fue un conocimiento que ellos manejaron oculto, incluso sigue siendo oculto en la actualidad, que es la Kabbalah. Pero bueno, era esa la anotación que quería hacer con respecto a lo que tú dijiste, me parece maravilloso. Ahí están los 10 sefirats, los acabas de mostrar, los 10 sefirot, perdón. Sefira es en singular y sefirot en plural, ¿sí? Entonces, eso está bien y no, me parece fantástico. Es extraordinario lo que hiciste, una asociación fantástica, sobre todo la historia, cómo la hilas, ¿no? Yo no soy capaz, a pesar de todo lo que aprendí alguna vez sobre Cábala y sobre la lengua hebrea, no logro de hilarlo de esa manera. Te felicito, Armando, y para mí fue un gran aporte. Muchísimas gracias. Hay otro elemento, Osvaldo, que tú lo puedes conocer mejor que yo ahí, que me pareció muy interesante, es que cada letra hebrea tiene un número. Entonces, además de tener varias lecturas al momento de vocalizarlos, también tienen un resultado matemático. Y entonces hablan de una especie de algoritmo numérico, que es otro nivel profundo al que llegan, ¿no? Eso es muy interesante. Sigue hablando, que te estoy escuchando. La lengua hebrea tiene un contenido matemático que no lo tiene. Te voy a mostrar algo. No pares, que te voy a mostrar algo. Habla un momentico, te muestro algo. Bueno. Lucy, Gabriel había levantado la mano, Lucy. Mientras habla Gabriel, sí. Y Jairo también está allí. Sí, sí, bueno, gracias. Ahí en el libro de Urantia tantas referencias muy interesantes que en algún momento escogí algunos párrafos interesantes justamente de esto, ¿no? Dice, después del pacto de Melquisedec y Abraham, ciertas tribus de los semitas fueron llamados los hijos de Israel, y más adelante hebreos, judíos y el pueblo elegido. Eso en función de dónde salen los judíos, ¿no? En realidad es una mezcla de todo, ¿no? Y en la historia sagrada y profana, que creo que está en el documento 95, dice, en primer lugar hay que diferenciar lo que es una historia secular, entendiéndose como los hechos sucedidos que no tienen carácter religioso, es decir, un punto de vista netamente imparcial del hecho, acontecidos como se le conoce como una historia normal. El registro de los acontecimientos del pueblo hebreo son considerados como historia sagrada, y esto es una causa de confusión en la mente humana a la interpretación de la historia. Eso para corroborar lo que dije en un inicio, ¿no? De que efectivamente hay muchas cosas que es una historia del pueblo judío
del tipo secular y también religioso. Gracias, Gracias. Gabriel. Pero, Gabriel, pero que ellos lo resuelven cuando llegan al nivel soft de interpretación de esa historia que no es estrictamente una historia cronológica y le dan un contenido simbólico, arman una cosa completamente distinta. Ya ahí la referencia histórica de lo que pasó paso a paso no importa, porque todo lo que hay ahí son símbolos de un lenguaje más profundo. Y eso me parece que es una construcción intelectual muy interesante. Digamos que el libro no nos valida eso como una forma de llegar a Dios, pero como Claro. construcción, como esfuerzo humano para construir unas metáforas, es una cosa muy, muy profunda, muy interesante. Ya en las traducciones nuestras cristianas de ese Antiguo Testamento eso se pierde. Ahí sí aparece puramente la historia literal en español. Y además porque hay otra cosa que muestran esos arqueólogos bíblicos. Ellos le dicen a uno, miren, ese Tanakh está escrito en muchas épocas. El que sabe hebreo y sabe hebreo antiguo, sabe que esto es un hebreo del 1000 años antes de Cristo, o del 500 antes de Cristo, del 200 antes de Cristo. Ahí hay una historia como la historia geológica, y pueden empezar a encontrar épocas. Nosotros cuando nos traducen a español o a inglés, eso se pierde también. Esa Claro. riqueza histórica lo que va allí. Claro, pero también hay que recordar una cosa, que los egipcios también lo hicieron. Lo que pasa es que esas traducciones no se mantuvieron. Los mayas también lo hicieron. Los incas en algo también lo hicieron. O sea, hay un poco de eso que dices en algunas culturas. Y era muy costoso. Me dice que, por ejemplo, una copia de la Biblia hebrea en pergamino equivalía había que matar 50 ovejas para tener material suficiente para escribir. Y era un patrimonio multimillonario para la época. Entonces tocaba bueno, sí, Osvaldo, ahora sí ya te dimos el... Sí, no, es que me levanté a traer este libro, ¿sí? Que no sé si ustedes lo alcanzan a ver ahí. Dice Gematría, el lenguaje mágico. Gematría. Y adentro está todo el alefato, el alfabeto hebreo, ¿sí ves? Y por dentro está esa asociación que tú acabas de mencionar, que tiene que ver con los números. O sea, cada letra hebrea tiene un número. Ellos no tienen una matemática, sino a través de las letras también. O sea, ese lenguaje se geometría sagrada. Sí, exactamente. O sea, es una asociación. Pero hay algo todavía más grande que la gente desconoce. Y es que a través del lenguaje hebreo, todas esas influencias que ellos tuvieron, de las que tú hablabas, todos esos orígenes del judaísmo, que tuvieron tanta influencia atrás de distintos pueblos, ¿cierto? Nos llevan primero a reconocer que una cultura generalmente nace de muchas otras culturas, que es lo que desconocemos incluso en países como el nuestro. Aquí queremos decir, por ejemplo, y perdónenme que me metan en cosas que no son, pero que te quería mostrar ese libro, pero aquí hablamos, por ejemplo, de que los españoles vinieron y nos robaron las tierras y no sé qué, y los indígenas ahorita están peleando por ellas, aquí en Colombia. Pero nos olvidamos que por Venezuela entraron los alemanes y se situaron con Nicolás de Federman, por ejemplo, en los Santanderes, y por el norte entraron cantidades de libaneses y árabes y todo eso, y de ahí los españoles también, y se conforma digamos, de una o de otra manera, la herencia que nos han dejado a nosotros culturalmente hablando, y así son todos los pueblos. Precisamente aquí hay otro libro, ¿sí?, que tú ves que es la geometría sagrada. Esto sí que es importante porque es la influencia que obtuvieron los judíos cuando estuvieron precisamente con Moisés viviendo en Egipto, que Moisés los libera del pueblo, de la esclavitud, y pasan el Mar Rojo y todo esto, ¿cierto? Eso hace parte de la historia judía, pero todo el conocimiento geométrico que ellos traen, especialmente arquitectónico, que no lo aplican en el pueblo de Israel,
fue aprendido precisamente, fue herencia de todo ese conocimiento egipcio, que entre otras cosas, el padre de eso fue un señor que se llamó, que dicen que era uno de los que venían con Melquisedec de Salem, que se llamó Hermes Trismegistus. ¿Ves tú? Entonces, todo eso está asociado. Son cosas maravillosas. Era eso lo que te quería comentar, Armando, y me pareció tremenda la charla que diste hoy. Muy chévere. Gracias. Bueno, gracias a Osvaldo. Jairo, tu turno, Jairo. Gracias, Lucy. Buenas noches nuevamente. Bueno, estaba absorto oyendo tanto a Armando como a Osvaldito. Yo había leído algo al respecto, pero ya veo que fue bastante poco. Solamente quería comentar que el árbol Sefirot o sefirótico, como algunos le llaman, es una figura que, aunque ha tenido su origen hebreo, lo utilizan muchas escuelas espiritualistas y de la onda del New Way para, bueno, fundamentar sus doctrinas. Se le puede dar diferentes interpretaciones, pero ha sido muy importante la noche de hoy porque nos ha dado a conocer el verdadero origen y Osvaldito pues nos ha ilustrado con su utilización e interpretación de la manera más correcta. Bueno, muchas gracias Armando, felicitaciones por esta excelente exposición. Yo ahorita les haría una pregunta, pero esperemos que hable a usuario Campini. Bueno, Maricé. Maricé. Sí. Maricé, que estás desveladita desde España. Hola, buenas noches. Es una pena que no te he oído, Armando, pero te veré, imagino que pondréis el vídeo. Y nada, que porque sí que vi el anuncio de la clase y quería asistir, lo que pasa que he estado durmiendo, me he despertado y dije... No te preocupes, antes... Me he despertado y dije, voy a escucharles a ver qué están haciendo. Así que nada, que seguro que ha sido muy interesante. Y nada, que por lo poco que habéis contado, yo quería decir que el pueblo judío, pues para mí no es elegido. Se le conoce como el elegido, pero no es el elegido. Y que sí que estoy de acuerdo con que lo que han hecho es coger lo más importante de otras culturas de Oriente Medio y formar la suya. Y además, con el tiempo lo que consiguieron es hacer algo que podría haber sido compartido con muchos otros pueblos, lo convirtieron en algo secreto, oculto. Y eso es lo triste, porque eso es lo que hicieron todos los sacerdotes en todas las civilizaciones importantes, como la egipcia, mesopotámica e incluso, tengo entendido, los aztecas y los incas. Y así que nada, eso, que nada más. Buenas noches a todos. Muy buenas noches y celebramos ese esfuerzo tan grande. Bueno, te mandaremos la presentación y ahí podremos conversar después sobre eso. Mil gracias. Pero digamos que es una historia como de contrastes, ¿no? De paradigmas, no es ni blanco ni negro. Tiene cosas para celebrar, cosas maravillosas como toda esa vida de los profetas, pero también cosas de las cuales nos tenemos que apartar. Pero yo les preguntaría, y ahí está también Marcelino sobre eso, y Pablo, no sé, ¿cuál debería ser nuestra actitud hoy frente a ese legado judío? ¿Lo incorporamos o no? ¿O realmente la visión del maestro fue arrancar una nueva revelación no atado a esa secuencia? Pues ya vimos que no hay linaje del rey David, no hay un linaje genético, no hay una historia sagrada, entre comillas. Si hay una historia espiritual muy valiosa, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a ese legado judío? ¿Hasta dónde llegar y hasta dónde no? Pensaría que reconocer lo de los profetas sería lo que reconoceríamos, ¿no? Pero no sé, ¿ustedes qué piensan? Estimado Armando, parece que
hay una conexión porque tenía aquí 3 párrafos que me parecen muy interesantes para leer, ya que se critica a nuestros hermanos judíos, pero los reveladores hacen una observación muy interesante en el documento 175, además de reconocer que era el pueblo más capacitado en la conexión con un Dios único, y además de toda una serie de aspectos favorables, ellos comentan sobre la posición del judío y me parece que es muy importante leer estos 3 párrafos. Como ya estamos con el tiempo límite, quería compartirlos, estimado Armando y por supuesto, estimado Wilson y todos los que están acá. Dice, es el documento 175, sección 2, página 1909, la posición del judío. Y dice, el hecho de que los líderes espirituales y maestros religiosos de la nación judía en cierto momento rechazaron las enseñanzas de Jesús y conspiraron para ocasionar su muerte cruel, no afecta de ninguna manera la posición de cada judío ante los ojos de Dios. Este hecho no debe motivar a los que profesan seguir a Cristo a que tengan prejuicios contra el judío su semejante mortal. Los judíos como nación, como grupo sociopolítico, pagaron plenamente el precio terrible de rechazar al príncipe de la paz. Hace mucho tiempo que cesaron de ser los abanderados espirituales de la verdad divina para las razas de la humanidad, pero no es esta razón válida para que los descendientes de estos antiguos judíos deban sufrir las persecuciones que han caído sobre ellos a manos de los seguidores intolerantes, inmeritorios y prejuiciosos de Jesús de Nazaret, quien fue judío de nacimiento en la tierra. Muchas veces esta presentación y muchas veces esta persecución y este odio irrazonables que nada tienen que ver con la naturaleza de Cristo contra los judíos modernos, acaba en sufrimiento y muerte de judíos inocentes y sin ofensa, cuyos antepasados mismos en los tiempos de Jesús aceptaron de todo corazón su evangelio y finalmente murieron sin vacilar por esta verdad en la cual creían tan sinceramente. Qué escalofrío de horror corre por los seres celestiales cuando contemplan a los seguidores profesos de Jesús perseguir, atormentar y aún asesinar a los descendientes de Pedro, de Felipe y de Mateo y de otros judíos palestinos que tan gloriosamente dieron sus vidas como los primeros mártires del Evangelio del Reino del Cielo. Cuán cruel e irrazonable es obligar a niños inocentes a que sufran por los pecados de sus progenitores, por malas acciones que ignoran por completo sin tener responsabilidad alguna por aquellas. Además, actuar tan cruelmente en nombre de aquel que enseñó a sus discípulos a que amaran aún a sus enemigos. Ha sido necesario en este relato de la vida de Jesús ilustrar la manera en que su muerte la manera en que algunos de sus compatriotas judíos lo rechazaron conspirando para ocasionar su muerte ignominiosa, pero queremos advertir a todos los que lean estas narrativas que la presentación de este recital histórico no justifica en ninguna manera el odio injusto, ni perdona la inicua actitud mental que tantos cristianos profesos han manifestado durante tantos siglos contra los judíos. Los creyentes en el reino, los que siguen las enseñanzas de Jesús, deben dejar de maltratar a los judíos con el pretexto de que estos fueron culpables de rechazar a Jesús y crucificarlo. El Padre y su Hijo Creador no ha cesado nunca de amar a los judíos. Dios no hace acepción de personas y la salvación es para los judíos tanto como para los gentiles. Quería compartir eso y gracias. Disculpe que me alargué un poquito. Gracias, Marcelino. Lo acabo de incorporar a la presentación. No recordaba. Perfecto para cerrar. Creo que magnífico, sí. Le voy a pedir a Osvaldo y a Pablo, por favor, que estamos sobre el tiempo. Sí, no, lo mío es muy breve. Tiene que ver con la pregunta que hizo Armando. ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos si nosotros,
hacemos este tipo de conocimiento como parte nuestra. Yo creo, Armando, que como historia y como cultura general, pienso que es maravilloso y es enriquecedora porque podemos asociar, como tú lo hiciste, con el libro de Urantia y podemos aclarar muchas cosas. Pero realmente pienso que el trabajo que hizo Jesús, nuestro Padre Micael, aquí en la tierra, aclaró también como lo hace la revelación, la quinta revelación, y definió de una manera muy sencilla nuestro trabajo aquí en el planeta. Y pienso que es a eso a lo que nosotros nos debemos dedicar. Y bueno, es una opinión. Muchas gracias. Era solo eso. Gracias, Osvaldito. Bien. Salensatur. Gracias. Yo justo quería también opinar con respecto a la pregunta que hizo Armando, pero primero, gracias Armando por la presentación, nos diste mucho contexto, cosas que yo no hubiese buscado por mí mismo jamás. Gracias por presentárnoslas porque de verdad que es muy informativo. Con respecto a tu pregunta, yo pienso que los judíos siguen manteniendo una visión monoteísta importante, ¿sí? En la época de Jesús vemos cómo se apegaron de una manera extremista a las tradiciones y a las creencias que dejaron pasar. De hecho, no pudieron visualizar a un Mesías fuera del concepto que ellos se habían imaginado, ¿sí? Y desafortunadamente perdieron un momento importante en la historia de ser la nación que llevara una antorcha de crecimiento y evolución espiritual en el planeta. Sin embargo, esa misma antorcha la pueden llevar todos y cada uno de los seres humanos sin distingo de raza, de religión ni nada por el estilo. Los judíos son bienvenidos también, ¿verdad? Ojalá esta vez quienes se acerquen tengan esa capacidad de visión y puedan escuchar. Ahora tienen la influencia del Espíritu de la verdad como todos nosotros y pueden entonces captar el verdadero mensaje de Jesús y capaz que dan un vuelco y se unen a todos nosotros, ¿verdad? En esta aventura eterna que es el crecer, el desarrollarnos, el querer hacer la voluntad del Padre, unirnos todos como hermanos. Ojalá en algún día tengamos una sola religión y si tenemos muchas, que por lo menos todos reconozcamos la supremacía del Padre y la hermandad entre todos los hombres. Era eso. Gracias. Gracias, Pablo. Muy, muy valioso. Bueno, mi doctor Armando, solo me queda agradecerle, ¿verdad? Todos los aportes que usted nos realiza a nosotros. Quiero invitarlo para el año entrante, porque ya este año terminamos Marcelino, creo que es el último que expone en noviembre y cerramos hasta el próximo año, yo creo que hasta mediados de enero, pero queremos que nos siga apoyando y porque usted nos enriquece muchísimo con los aportes que nos trae siempre, magníficos. Entonces, lo invito a que nos siga apoyando en este grupo. Y lo invito a Armando a que cierre, por favor, para que Lucy pueda colocar el like. Le agradezco muchísimo y a todos por acompañarnos. Nos vemos mañana en X, el viernes en Uralia, el sábado en Sábado Azul y la otra semana pues continuamos con los programas que tenemos. Dios los bendiga a todos y gracias. Adelante, Armando. No, yo quiero inicialmente pues agradecer al Padre, al Espíritu de la verdad, a esta comunidad maravillosa, a la posibilidad de aprender conjuntamente y enriquecernos, a la felicidad de sentirnos elementos esenciales de un reino al que nos sumamos porque creemos en él, y a todos ustedes. Yo creo que muchas gracias por el esfuerzo, por la dedicación, por el tiempo y por permitirnos también y exigirnos estudiar. Mil gracias. Lucy.